Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un saludo grande a todos los queridos talleristas. Mejor dicho, voy a iniciar esta clase que tiene que ver con los personajes que nosotros ya venimos viendo desde la clase anterior y que se los voy a reforzar ahora. Así que por favor, presten atención que vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, con todo gusto. Un buen personaje secundario cuya identidad debe defenderse en un número escaso de páginas, debe diferenciarse de otros seres de papel. Es decir, estos personajes secundarios que usted tan amablemente ha creado, ha diseñado, ha pensado, ha ideado, deben tener una verdadera justificación, una gran presencia y, por qué no decirlo, un gran protagonismo también dentro de estas historias maravillosas que ustedes han creado. Es por eso que se pide siempre que estos personajes secundarios tengan una verdadera importancia y relevancia en el caminar de la historia, en el camino de la narrativa del trabajo que usted ha decidido empezar, ¿no? En el guión que usted ha decidido empezar. Esta identidad de personaje secundario, repito, debe estar plenamente identificado y reconocido en su memoria para que pueda tener una trayectoria o su trayecto en la línea de tiempo de su guión pueda estar plenamente justificado. Pero bueno, para eso yo les voy a compartir a ustedes, perdón, con ustedes, ahí, estos truquitos para crear nombres, porque probablemente es lo más complicado. ah, Inclusive en muchas ocasiones es a lo que menos le damos importancia, a los nombres del personaje. Más aún si decimos que es un personaje secundario, con mayor razón, como que no le damos el valor o el sentido que debe tener. Pero créame que todo personaje es vital, es importante, es fundamental. No minimice, no desvalore o desvalorice o no menosprecie o no subestime a ningún personaje, porque si usted lo ha creado es por algo. Si usted lo tiene ahí y lo hace parte de la vida, de su guión, es por algo. No es en vano, no es por gusto, no es de la nada, sino que tiene una razón de ser. Entonces, en muchas ocasiones estos trucos le pueden servir mucho para que usted pueda definir de manera mucho más clara a sus personajes. ¿Qué tienen que tener estos trucos? Mejor dicho, ¿qué tienen que tener estos nombres? Algo muy fácil, tres elementos importantísimos y muy fáciles. Que sea armónico el nombre, que sea un nombre que usted lo pueda pronunciar y que de alguna manera lo pueda eh, como vivirlo, ¿no? Que sea algo muy armonioso, muy bonito, que tenga como que esta dulzura, si se quiere la palabra, independientemente de las características del personaje, pero que el nombre sea armónico, que tenga esa armonía al hablarlo, al nombrarlo y más aún al escucharlo. Que sea agradable, que sea un nombre agradable al oído, que sea un nombre agradable al pronunciarlo, al nombrarlo, que no sea tan complejo, bueno, solamente que esté justificado, pero que no sean nombres que quizás sean difíciles de pronunciar. Eh, yo soy siempre de la idea de que hay que usar nombres basados en la idiosincrasia del lugar donde estamos desarrollando las historias, ¿no? Porque también pasa o sucede muchas veces que ponemos nombres quizás extranjeros en historias donde es algo como muy autóctono o muy propio de. Entonces, pienso que quizás ahí se pierda el sentido o la esencia de esto. Entonces, usemos nombres agradables y que muchas veces coincidan o tengan que ver mucho con la idiosincrasia de los personajes, ¿no? Y tenemos que ponerle nombre a todos, no solamente a los seres humanos, sino que si en nuestras historias tenemos mascotas, pues también justifiquemos su presencia y justifiquemos sus nombres, ¿no? Tratemos de que sean nombres bonitos, repito, y que todo confluya en una armonía entre los humanos y los animalitos. Eso sería una buena
un buen indicador dentro de su historia. Y finalmente, fácil de retener, que no sea un nombre, como les había dicho al inicio, tan complejo ni de decirlo ni de comprenderlo. Que lo podamos nombrar, que lo podamos decir con facilidad, con agrado, con tranquilidad, y que no se nos trabe la lengua, que no se nos dificulte el tema de nombrar a algún personaje, ya sea hombre o mujer. Así que estos son elementos importantes y son fundamentales en el momento de escoger un nombre para su historia o para sus personajes. Voy a mover esto por acá. Ok, otro punto interesante es que la creación de nombres trae por la calle de la amargura a muchos autores. Es decir, es algo que muchas veces nos genera algún tipo de conflicto o de estrés, o simplemente como que nos corta probablemente la inspiración. No pasa mucho, pero sí sucede en ocasiones. Así que mucho ojo y mucha atención con este tema de crear los nombres. Para ello yo estoy aquí para guiarles, orientarles en cuanto se refiere a esta habilidad que debe existir para crear nombres de los personajes. Vamos con la sonoridad. Ustedes pueden ahí ver ejemplos tranquilamente. Estos ejemplos tienen que ver con las variaciones o, si se quiere la palabra, alteraciones de nombre probablemente que ya conocemos, que hemos escuchado, nombres comunes, pero que le damos este toque original, auténtico. Le damos este plus. Entonces, alteramos los nombres, los variamos. Uno como escritor puede darse esa licencia. Tenemos ese permiso, ese pase, pues, digamos, ese boleto para poder hacerlo, ¿no? Darnos ah, digamos, esta oportunidad de poder crear nombres, recrear nombres o inventar nombres que consideramos encaja perfectamente con la personalidad, con los rasgos físicos, con la naturaleza de cada uno de los personajes. Entonces, bueno, yo les puse unos ejemplitos. Por ejemplo, Jorat es una variación de Jonat o Jonat, como quieran mencionarlo. Pero fíjense, cambié solamente una letra. Bueno, no la cambié yo, en realidad son ejemplos sacados de internet, pero que sirven para esta explicación. Una letra cambia todo, dicen, ¿no? En este caso, la R fue cambiada o reemplazada por la N y viceversa. Pita o Pira, según como lo mencionen, variación de Peter o de Peter. Entonces, asimismo, un nombre masculino, sin querer cambiar el sentido, digamos, del nombre como tal, y quieres pasarlo a que una mujer se llame de alguna manera similar a Peter o a Peter, entonces ahí está Pira o Pita, ¿no? Según como lo mencioné. Esto, por ejemplo, se da mucho cuando hay personajes, quizás padres, papá o mamá, que tienen como que nombres bonitos o interesantes, entonces quieres asociarlo, ligarlo con los hijos, con los nietos, qué sé yo. Entonces viene este cambio, esta transformación del nombre para que no se pierda, digamos, el sentido del por qué se llama así, ¿no? Y es muchas veces como un homenaje, como un agradecimiento a los papás, a los abuelos, qué sé yo, algún familiar, ¿no? Algún ser querido al cual le rendimos como una especie de homenaje en los niños o en otros personajes, alterando un poco su nombre para que quede parte de la esencia del nombre como tal. Entonces ahí hay un ejemplo de eso. Pero lo que se destaca mucho aquí es la sonoridad, la forma como se escucha tal o cual nombre. Y finalmente, de muchos ejemplos, pues ahí puse otro que es Janesa, que es una variación de Vanessa, o en el peor de los casos, Janesa, una variación de Vanessa, ¿no? Lo mismo que el ejemplo inicial, cambié solamente una letra y surge o se crea otro nombre, ¿no? Y podría ser tranquilamente bien ejecutado o puesto según, repito, la historia, según el guión o según, pues, la naturaleza del personaje. Perdón. En ese sentido es importante también tener claro el porqué de los nombres, su justificación. Yo continúo con esto y hago énfasis en esto porque así tiene que ser. Ustedes no olviden el porqué
la derivación de ese nombre, el origen, tiene su razón de ser. Tiene que tener su justificación. Me mantendré siempre en eso, chicos. Ok, sigamos entonces. Vamos con la siguiente. Ok, aquí no me deja. Ahí está. Cambiar el orden de las letras. Esto se conoce como anagramas. Es esta habilidad de poder, consiste, el anagrama consiste en poder tener esa habilidad de cambiar el orden de las letras que ya existen y que usted le puede dar como un, perdón, como un sentido más personal o como que su toque personal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos ahí estos ejemplos que le pueden funcionar tranquilamente o perfectamente para sus historias. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ángela, que si usted cambia el orden o altera un poco, digamos, queda como Alegán, que tranquilamente puede ser un personaje, ¿no? El nombre de algún personaje secundario, de alguna particularidad de su historia, donde se pueda justificar con mucho sentido el porqué de tal o cual nombre. Incluso, mire, pasamos como que en una especie como de cambio de género, ¿no? Digamos, de un nombre de género femenino, puede convertirse probablemente en un nombre de género, ay, perdón, de género masculino. Ahí está entonces el ejemplo. Vamos con el otro, Mariano Armonía. Fíjese cómo al cambiar este orden de las letras, aparecen letras o palabras, mejor dicho, que ya existen, pero que no sabíamos quizás que se podía derivar o que se podía convertir en algo partiendo desde un nombre como tal, ¿no? Incluso, mire, por ejemplo, a mí se me ocurre que si son unos mellizos, una pareja de mellizos, o sea, me refiero en un hombre y una mujer, quiero decir, ¿no? O unos gemelos, aunque bueno, generalmente los gemelos son como que, perdón, problema con la garganta terrible. Los gemelos siempre son como que dos, am, ¿cómo es? Dos varones o dos mujercitas. En fin, a lo que yo voy es que aquí, por ejemplo, pueden ser un par de mellizos, donde el uno es hombre y la otra es mujer, y ahí está la fusión de los nombres, ¿no? Mariano el uno y la otra se llama Armonía, me parece súper chévere, ¿no? Y que, por ejemplo, en la historia justificas a estos personajes secundarios un poco en parlamentos o con escenas del por qué se llama Armonía ella y por qué se llama Mariano él, o viceversa, porque ella es como que no sé, el punto, digamos, donde se desarrolla la historia y su hermano aparece de alguna manera también, pero porque se llama así. Entonces ahí usted puede desplayarse, explayarse, perdón, y poder justificar o dar a conocer o revelar, si se quiere, el porqué de estos nombres, ¿no? Sigamos, por ejemplo, Valpo y Pablo. Todo esto son truquitos, como les decía, que usted puede aplicar para cuando se siente a crear los personajes secundarios y no tenga probablemente inspiración para ponerles un nombre, pues ahí ya tiene una alternativa, ¿no? Mm, quizás mirar a su alrededor cosas que existen, que tienen ya su nombre propio, pero ¿por qué no darle este orden, este cambio, que podría ser incluso hasta muy significativo y, no sé, hasta decisivo dentro de la trama de lo que usted escriba? Bueno, seguimos. Valpo, Pablo, por ejemplo, ¿no? Alterando las letras. Eh, tenemos también a Sergio, riesgo, ¿no? Palabras que ya existen, nombres que ya existen, pero repito, que al alterarlos o al cambiarlos, al mover las létricas, básicamente las vocales, ¿no? Porque sabemos que vocales y consonantes forman palabras. Solo consonantes no forman palabras.
y solo vocales tampoco. Entonces, aquí básicamente es el cambio o la alteración probablemente más que nada de las vocales. Lógicamente también de las consonantes, pero son las vocales las que le dan como el sonido, esta parte sonora, ¿no? Cuando lo pronuncias. Y finalmente Santiago y agonista, que puede ser una opción, puede ser otra. Usted ya es un trabajo más personal o particular que puede ejecutar, ¿no? Sentarse como un poquito a jugar con letras, mover aquí, cambiar acá, escuchar cómo se pronuncia, cómo se dice, cómo queda finalmente el nombre. Y si eso encaja con la personalidad, con la forma de ser del personaje, incluso hasta con el aspecto físico, etc. Ya es un tema que obviamente le queda al escritor realizarlo, ¿no? Este jueguito, por así decirlo, o esta actividad de cambiar el orden de las letras. Bueno, aquí aparece otro truco, otra sugerencia que les puede servir muchísimo, como lo es esto de crear nombres originales y únicos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o se han dado cuenta de que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, quizás no mucho, pero bueno, en algunas ocasiones nos grabamos el nombre del personaje más que de la película. Porque a veces decimos, ¿te acuerdas tal película? Entonces, quizás no nos viene el nombre, no nos pegó, no nos grabamos el nombre de la película X, pero sí nos grabamos muchas veces el nombre del personaje, ¿no? Creo que también hay películas donde el nombre del personaje es el título de la película, pero en otras ocasiones no. Y a veces hay ocasiones en que ambas cosas las tenemos muy claras en la memoria, como lo es el título de la película y también el nombre de los personajes. Y les voy a dar un claro ejemplo, como lo es Titanic. Titanic, Rose y Jack son los personajes principales, ¿verdad? Hay personajes también secundarios en esta historia, pero ellos, digamos, destacan lógicamente por ser protagónicos, por ser los principales. Pero si usted hace una comparación de Jack y Rose, lo primero que se le va a venir a su mente va a ser la película, alguna escena en particular, o se le va a venir el nombre de la película como tal. O en nuestra mente pues van a pasar imágenes eh, fugaces, ¿no? Entonces, Jack y Rose escuchamos o decimos o leemos y la asociamos directamente con la película. Y así podríamos hablar de otros ejemplos del cine comercial, sobre todo que por tener justamente este gran alcance y en muchas ocasiones por tener unos guiones tan poderosos y más aún por tener unos personajes tan bien elaborados y tan bien construidos que en ocasiones se quedan en la retina o en la memoria del espectador. Pero bueno, puntualmente este truco tiene que ver con crear nombres originales y únicos. Este truco consiste en ser como arriesgado, como avesado, como lanzado, no sé cómo lo entiendan allá en sus diferentes países, pero tener este valor de crear algo que sé que es único o que será único. Bueno, que dejará de ser único porque obviamente otras personas pueden probablemente adaptarlo o adoptarlo, escuchan el nombre de tal o cual personaje y les gusta y en ocasiones lo transforman o lo transportan de la ficción a la realidad y lo terminan usando un pariente, un hijo, una mascota, qué sé yo, en fin. Crea nombres originales y únicos como título y como subtítulo, pues los ejemplos que ahí ustedes pueden tranquilamente leer y yo se los puedo leer también. Adriel, Acni, Anmo, Areu, Tayel y Talik. Lógicamente estos nombres tienen un significado, ¿no? Tiene que ver mucho también con qué significan, qué quieren decir o qué dicen estos nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es bueno que eh, vengan a una particularidad los nombres como tal, que no sea poner por poner un nombre porque me toca, porque me lo pidió mi tutor o qué sé yo, sino que sean algo que les nazca a usted y como le digo, quede bien representado en sus diferentes personajes secundarios.
o en un personaje secundario, lo que sea que usted. La cantidad no importa. Lo importante es valorar a estos personajes como tal. Bueno, eso en cuanto de hombres. En el caso de mujeres, Adara, Adria, Agnes, Ainara, Aine, Sira, Cora, Clio, no sé. Ahí solamente son ejemplos, son pequeñas pastillitas o píldoras de ejemplos, ejemplificaciones que les puedo dar. Lógicamente ya están ustedes, repito, en la tarea de jugar, entre comillas, a, con este tema de los nombres. Ok, vamos entonces con el siguiente, me parece, y último truquito. Bueno, en el tema de los personajes secundarios, el principal problema cuando creamos un personaje secundario es cuando creamos uno que no tiene ninguna utilidad en la historia. Y esto ha pasado y probablemente pasará y seguirá pasando en muchos casos. De hecho, a mí también, lógicamente, me sucedió, como a todos, no estoy exento de eso, pero lógicamente ya luego como que al darle forma, al darle sentido a la historia o algo así, pues ya um, pierde, digamos, presencia, ¿no? Tal o cual personaje. Voy a hacer énfasis en esto para que ustedes de alguna manera también lo puedan asimilar. Cuando creamos un personaje que no tiene ninguna utilidad en la historia, se vuelve un problema. Se vuelve un gran problema. Porque tenemos construida, diseñada una escena, varias escenas maravillosas, una historia fenomenal, espectacular, etcétera. Pero ¿qué pasa con los personajes? Tienes probablemente bien diseñados los personajes principales, tienes probablemente bien diseñado sus emociones, sus personalidades, etcétera. Pero ahí los personajes secundarios, ojo, que es diferente a extras, ¿no? Hay que aclarar por si acaso pueda haber esa tendencia a confusión. Una cosa son los extras y otra cosa son los personajes secundarios, que también pueden ser conocidos como figurantes. Y más aún personajes secundarios con parlamentos. Si usted le da un parlamento, así sea una línea, así sea, no sé, una línea de texto acompañada de emociones, ya le está dando vida a un personaje. Por lo tanto, trátelo como debe ser, valórelo y darle su lugar. Eh, Pasa muchas veces que por poner de relleno personajes porque la historia X, Y, Z así me lo permite o me da esa pauta, pasan sin pena ni gloria y muchas veces ni siquiera están bien diseñados. Ni siquiera sabemos cómo es, solamente lo ponemos por poner y eso es un gravísimo error que se comete muchas veces, sobre todo cuando somos amateurs, ¿no? En esta maravillosa en este maravilloso arte de escribir. Entonces, pilas con ese tema de los personajes. Vamos a seguir. Déjenme mover, por favor, porque si no, no puedo leerles. Déjenme mover esto acá. Ahí. Ok, vamos acá. Esta era, ¿verdad? A ver, creo que se me pasó. Ahí estamos. Listo. Los personajes secundarios de cualquier historia son todos aquellos que existen porque tienen ciertas cualidades que ayudan a que tu historia funcione. Entonces, esta parte que les acabo de leer y que ustedes están leyendo también, me verifica o me certifica lo que les decía anteriormente. Si usted va a crear personajes secundarios, porque la historia lo amerita, ojo, no tiene que haber tampoco, no se sienta presionado ni comprometido ni obligado a tener personajes secundarios. Si no lo amerita la historia, simplemente no lo ponga. No tiene por qué hacerlo, solamente porque usted ha visto historias anteriores, otros trabajos, otros cortos, donde ha habido sí o sí personajes secundarios. No, lógicamente, si la historia lo amerita, va. Pero no tiene que ser como una obligación. ¿Por qué? Porque, insisto, yo pienso que a los personajes secundarios se le debe dar el mismo tratamiento, casi el mismo tratamiento que le demos a personajes protagonistas, porque incluso puede ser, ya ha pasado y resulta que estos personajes secundarios en el caminar de la historia, de la narrativa, terminan tomando un ligero, un breve protagonismo. Entonces, más aún debe estar como justificado su presencia. A ver, déjenme ver si se me pasó. Ok, termino con esto.
Los personajes secundarios de cualquier historia son todos aquellos que existen porque tienen ciertas cualidades que ayudan a que tu historia funcione. Listo. Cualidades que hacen que su historia se fortalezca o funcione o tenga fuerza o qué sé yo, incluso para que hasta les direccione para un final decente, bonito, o quizás un giro en la historia, o quizás un, una parte central, ah, o te encaminen al éxtasis de la historia, en fin, bueno, dele valor, y me mantendré en esto, dele valor a sus personajes secundarios. Hay otra recomendación. Hagan personajes secundarios, o bueno, no hagan, creen personajes secundarios, como que si estos personajes valiera la pena para hacerse la pregunta, harían un spin-off basado en ese personaje. Déjame ver si le quito esta, para que lo puedan leer ahí. Ahí se ok. Harían un personaje secundario pensando probablemente si este personaje serviría para un spin-off. Sabemos lo que es, ¿no? Un spin-off. Diseñar como que una historia específicamente a este personaje. Que eso se tela mucho hoy por hoy. Eh, si usted ve televisión, no sé, internacional, o en las mismas plataformas de streaming, hay estas propuestas narrativas de que personajes que no eran obviamente protagonistas terminan luego teniendo su propia historia o su propia película o su propia serie. Por ponerles un ejemplo, actualmente hay una serie que se llama Penny, Penny House, una cosa así. Bueno, que tiene que ver con la historia del empleado de Batman, que no me acuerdo si se llama Arthur o Freddy, no me acuerdo cómo se llama el nombre del fiel mayordomo de Batman, pero hoy por hoy tiene su propia serie. Entonces cuentan en esa serie sus inicios, su historia, cómo una cosa, sin necesidad de mostrar a Batman, por ejemplo, en la vida de él. Probablemente hay rasgos, hay momentos en que lo asocian, lo relacionan como para ubicar, digamos, al espectador, pero no necesariamente tiene que estar este personaje principal en la historia personal de estos personajes secundarios, porque lógicamente probablemente terminarían opacándolo, ¿no? Entonces se han concentrado los escritores, los realizadores en darle toda una forma, una naturaleza, todo un universo a estos personajes secundarios, que en su momento eran como que simplemente eso, secundarios, hasta cierto punto relleno, pero hoy por hoy ya han tomado tanta fuerza y tanta importancia que terminan teniendo su propia película. Sin ir tan lejos, las famosas películas de superhéroes, que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, es un tema de gustos y colores. A mí no me gustan las películas de superhéroes, pero entendemos que comenzaron con una película y hoy por hoy, cual más tiene su película. Incluso personajes de cómics que ni siquiera yo sabía que existía, que los conocía, digamos que los clásicos, o los más famosos, o los más populares, no sé. Batman, Superman, Hombre Araña, qué sé yo. Pero hoy por hoy existen tantas películas de tantos superhéroes que en mi vida los había escuchado, pero que sin embargo fueron en su momento secundarios para fortalecer las historias, para tenerlos, no sé, de relleno, y trascendieron tanto que hoy por hoy pues ya tienen sus películas y tienen sus fanáticos y tienen su naturaleza propia y todo un universo, como les digo, creado expresamente para esas personas. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta cómo puede tener este alcance los personajes secundarios. Y fíjense que yo les hablaba de superhéroes, ¿no? De personajes ficticios. Aparte que en Hollywood, o sea, con la plata que manejan allá, pues pueden hacer lo que les dé la regalada gana. Pero volviendo al tema del cine independiente, el cine de autor, ¿por qué no preguntárselo en algún momento? ¿Por qué no esta historia que creé con estos personajes protagónicos y que involucra a personas secundarias, ¿por qué no pensar quizás en darle como que otro giro y diseñar una historia donde estos personajes secundarios o este personaje secundario o esta personaje secundaria pueda tener también
su historia, ¿no? Que como depende de nosotros y está en nuestra cabeza crearlo, porque no pueda ser interesante. Entonces, bueno, esta pregunta, como les decía, probablemente se la tengan que hacer la gente o las personas que escriben series. Pero ustedes, nosotros, yo, que escribimos historias cortas, que es un cine de autor, que es un cine independiente, que es un cine como más personal, un cine como más sincero, también deberíamos, ¿por qué no preguntarnos si estos personajes que inventé puedan trascender y más adelante crear algo con estos personajes? Mire, hay una tallerista que ella estaba creando como un documental basado en la vida de su abuelo, que me pareció muy bonito. Hay muchos documentales que se basan como que en la vida personal o en el entorno de sus autores, de sus creadores. Pero, por ejemplo, a mí lo que se me ocurrió cuando escuché este tema del documental del abuelito, dije, ¿por qué no? Si esta persona decidió que la vida o la historia de su abuelo es interesante y que debe conocerla del mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no también la vida de la abuela, ¿no? Y por qué no la vida de sus papás. Claro, esto ya es más personal, ¿no? Porque tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. Pero llega al punto que uno se pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Entonces, bueno, por ahí va el tema tallerista con respecto a esto de los personajes secundarios y darle este valor agregado, este plus. Si es un personaje secundario, que tengamos claro que el público ame o que el público con quien el público se identifica o con quien el público sintió empatía, qué sé yo, de repente hasta más que con los protagonistas, porque suele pasar. Por favor, denle un buen cierre para que se vaya de forma exitosa, de una manera, no sé, bien representada. Y quizás ya no queremos hacer esto y queremos crear otras historias y crear otros personajes y crear otras temáticas, otros géneros, qué sé yo, está bien, está en todo su derecho, pero sí, por favor, dele el tratamiento digno que se merecen sus personajes secundarios. Así que consideren, valoren y, ¿cómo es? Tengan en cuenta estos detallitos, ¿ok? Eh, Esto es para que lo consideren en el momento de sus creaciones, chicos. Ok, vamos con el siguiente. No me equivoco, ya es la última. Déjenme que no me deja esta cosa de aquí. Quiero mover este. Ya. Vamos a seguir con parte de la historia, pero eso ya lo podrán ver en la otra parte del video que está subido lógicamente, y donde también conversarán o conoceremos eh, un poco las experiencias de los otros autores o de sus colegas, de sus compañeros, como quieran. ¿Ok? Así que esto es lo que podemos revisar ahora en este tema de los personajes secundarios, tratando de pasar o de encaminarnos de lo básico a lo profundo, emergernos un poco, sumergirnos un poco en este gran detalle como lo es los personajes secundarios en sus historias. Así que nada, pueden ver la segunda parte eh, en el otro link que está aquí también conectado. ¿Ok? Hasta la próxima. Nos vemos en una próxima clase. Chao.